Salud en el Hogar. Todo lo que necesitas saber para cuidar de ti y tu familia. Hola, bienvenidos a Salud en el Hogar. Soy Lina Isela Castañón y desde aquí saludamos también a nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos todos los días a través de las estaciones que conforman el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Hoy abordaremos un tema que sin duda es muy importante: la atención inmediata a la violación sexual. Como usted sabe, se están haciendo muchos esfuerzos para evitar todo tipo de violencias, pero en particular de todas las violencias que sufren las mujeres, esta es la que tiene que recibir atención inmediata. Para hablar de este tema es un gusto tener hoy en el estudio a la maestra Vanessa Herrera Hernández, responsable de seguimiento de casos a violencia sexual de la Coordinación de Género y Salud. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Vamos a abordar este tema, pero antes permítame poner a su disposición nuestra línea telefónica 61 70 500 extensión 57015 o 57016, o también estamos en las redes sociales. Ahí búsquenos como Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Ahí está Salud en el Hogar y por favor puede dejar sus dudas, comentarios o sugerencias de este programa. Y ahora sí, vamos a empezar, si me permite, maestra, abordando este tema que sin duda tiene que tocarse abiertamente, porque es una realidad que existe, pero que a diferencia, mencionábamos fuera de cámaras hace un momento, todas las violencias son importantes, no es una más que la otra, una más grave que la otra, todas tienen consecuencias. Sin embargo, esta violencia en particular sí necesita una atención inmediata, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es el protocolo en caso de una violación sexual? Claro, desde el sector salud, hablar de la atención de la violencia es un tema complejo y que se está atendiendo de manera inmediata. Las violencias finalmente tienen que ver con un problema de salud pública y que atenta contra los derechos humanos de las mujeres específicamente o de las personas. Parte de nuestro protocolo está sustentado en la norma 046, que es justamente los criterios de atención de las violencias, y habla de todas las violencias hacia todas las personas. Sin embargo, cuando hablamos nosotros de violencia hacia las mujeres, niñas, por ejemplo, estamos hablando de que la violencia física, psicológica, económica, todas de alguna otra forma convergen. Cuando sucede una violencia, no podemos decir que no sucede la otra violencia, ¿no? Están. Sin embargo, todas estas se tiene la atención, tenemos un protocolo desde el sector salud para la atención, el seguimiento de estos casos, una atención psicológica, una atención a lesiones. Pero cuando llegamos al punto de la atención por una violación sexual, que la palabra es violación sexual como tal, sí se considera una urgencia médica. ¿Por qué es una urgencia médica? Porque tenemos una temporalidad para atenderla y tenemos todo un protocolo para la atención a las lesiones, para la atención a los primeros auxilios psicológicos, para una atención de medicamentos, una profilaxis completa, una serie de estudios de laboratorios, y todo esto converge en una atención integral. El protocolo nos indica darle la atención inmediata, una urgencia, y es una atención integral porque incluye en el sector salud, desde la persona que le recibe, o sea, nos incluye a todas y a todos el sector salud, desde nuestro vigilante hasta la parte directiva, y por cómo en el proceso de la atención a la persona sobreviviente de violación sexual, porque quiere decir que no solo es víctima, ya es una sobreviviente, ya sufrió lo que las situaciones de violencia, en este caso sexual, y entonces sobrevive a esto, y entonces es darle la atención, el acompañamiento y el seguimiento para resarcir el daño en lo más que se pueda, en ese sentido. Claro, sin duda tiene consecuencias físicas, consecuencias psicológicas y de salud pública. Por supuesto. ¿Por qué salud pública? De salud pública, porque finalmente si nosotros atendemos a los casos de violencia sexual, sobre todo esto de violación sexual, tenemos temporalidad. Si nosotros podemos captar a la usuaria, si la usuaria, la sobreviviente de violencia sexual, acude a nuestras unidades de salud en los tiempos determinados, que manejamos como 3 temporalidades, evitamos, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, que estas pueden llegar a repercutir a otras masas, digamos, por un lado, por el otro, evitamos los embarazos no deseados y forzados.
Entonces, por eso es un tema de salud pública, ¿no? Por las repercusiones económicas también en este sentido, por los daños a la salud de la población en general. Claro, ¿qué tiempo tiene que pasar para recibir esa atención? Ok, específicamente son 3 temporalidades. Por ejemplo, cuando tenemos nosotros una situación de violación sexual como tal, se espera que la usuaria, la sobreviviente de violencia, acuda a una unidad. Específicamente acuden a las unidades de segundo nivel, que son los hospitales. Cuando es así, lo primero que se le hace es una atención a las lesiones. El protocolo nos dice primero la atención a las lesiones, daños. Lo secundario es el personal de salud comienza a entrar y abrir expediente, dar la contención, porque llegamos, es importante considerar que llega en un momento de crisis. Claro. ¿No? Entonces entran los auxilios psicológicos en ese momento y aunado a esto, que todo sucede muy rápido, es preguntar a la sobreviviente o el acompañante sobreviviente de la persona, es la temporalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un protocolo que nos indica qué hacer cuando detectamos y llega antes de las 72 horas. Luego es antes de las 120 y después de las 120. Son importantes las 3. Cuando tenemos la detección y llega a nuestra unidad antes de las 72 horas, lo primero es la atención a las lesiones físicas y el seguimiento y el acompañamiento psicológico. Por un lado. Por el segundo, por otro momento, es darle todo este paquete de un protocolo inicial que tiene que ver con las pruebas rápidas de VIH. Claro. Esas son importantísimas. La atención a otras infecciones de transmisión sexual, por supuesto. Y aquí entra la profilaxis. La profilaxis son medicamentos especializados justo para evitar la transmisión sexual, la transmisión de las enfermedades de transmisión sexual. Y estas solo son tratamientos exitosos y suceden antes de las 72 horas. Después de las 72 horas, estos medicamentos ya no se pueden otorgar. Y después entonces de las 72 horas sí existe otra atención, que igual son las lesiones, son también las pruebas rápidas para poder detectar, porque lo que queremos es saber el estado serológico de la persona sobreviviente, o sea, en el momento en el que llega. Lo otro, si es una mujer, se le da las pastillas de anticoncepción de emergencia, se le da un seguimiento, un monitoreo del resultado de estas pruebas al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12, para entonces poder descartar que entonces la persona ya no tiene una infección. Claro, porque es importante mencionar que hay un periodo de ventana que no se ve reflejado en las pruebas, ¿no? Entonces, a través de este tratamiento, lo que se hace es por si sí o por si no. Sí se da. Te prevengo, ¿no? Por supuesto, pero solo hasta las 72 horas nosotros entregamos el medicamento profiláctico. Son medicamentos especializados para menores, porque tenemos personas sobrevivientes menores de edad con un peso más o menos aproximado de 25 kilos. Se le otorga un medicamentos que son en solución, y personas arriba de los 25 30 kilos se le da tratamientos que son pastillas. Pero esto solo ocurre en 72 horas. Después de las 72 horas no le damos este tratamiento porque ya no es exitoso, pero sí tenemos el resto de los tratamientos que son para las otras infecciones de transmisión sexual y este monitoreo constante. Ahora contamos nosotros también con pruebas de 4ª generación que nos permiten detectar definitivamente, ya no en 30 días, sino incluso en 15 días, y nada más es como la vigilancia del estado serológico que mantiene la persona sobreviviente. Pero son situaciones en las que se tiene que actuar rápido. Por supuesto. ¿No? Se cataloga como una situación de urgencia médica. Claro. Una persona que ha sido violada, ¿cuál es ella? Obviamente enfrenta en ese momento una crisis, ¿no? ¿Qué es lo recomendable hacer? O sea, obviamente ir a una clínica, pero se ha dicho que que no se debe de bañar, que no debe cuidar las heridas. Existe mucha desinformación sobre qué es lo primero que tenemos que hacer después de esta situación desafortunada. De hecho, lo primero es que cuando viven una situación así, están en shock. Entonces creo que en lo que menos van a pensar es en bañar, en llevar algo o no llevarlo. Lo que se les invita es que acudan de manera inmediata, como están, a una unidad de segundo nivel, que serían los hospitales. Los hospitales tienen la capacidad médica instalada y de insumos para darle la atención integral, que son los medicamentos, la atención, el tratamiento y el seguimiento. Esos son en unidades de segundo nivel.
Habitualmente recurren a instancias legales y de ahí la instancia legal, porque tenemos el trabajo de vinculación, nos envía a las instancias de segundo nivel, que son los hospitales. De igual forma se le da la atención, el seguimiento, y cuando ya, porque implica a veces estas situaciones de violación sexual, implican otras situaciones sociales que acontecen en la sobreviviente. Estamos diciendo que no solo vivió violación sexual, sino que tiene una situación de violencia física, por ejemplo, de violencia patrimonial, etcétera, ¿no? Y entonces ahí ya nosotros como el sector salud, pues ya no podemos, ¿verdad? Claro. Y entonces trabajamos a nivel de vinculación y de referencia a otra instancia que sí le compete y que sí le puede dar la atención de seguimiento, por supuesto. Ese es en unidades de segundo nivel. Y en las unidades de primer nivel, que son las clínicas, los centros de salud, que son como los más cercanos a las personas, el personal médico, lo que se ha trabajado desde el sector salud es justo la sensibilización, porque tenemos que estar sensibilizadas, capacitadas para saber cómo darle la atención inmediata a la persona. Sí, independientemente del dolor físico, lo que más duele en ese momento es el alma. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y todo lo que está pasando por la cabeza de esa persona, ¿no? Y lo vulnerable que ahora está. Y creo que aquí ese sería pues un punto muy, muy importante, ese apoyo emocional que también se le puede brindar, ¿no? Por supuesto, y desde el sector salud lo que se trabaja es el principio pro persona. Creemos en este también principio de buena fe, lo que nos diga, no podemos titubear, no revictimizamos, trabajamos en el dicho de lo que nos dice la usuaria, la sobreviviente, y con base a eso la atención realmente es de seguimiento, de empatía, de no revictimizar, y como decía, la atención integral implica todo, no solo los medicamentos, sino el acompañamiento, la forma, incluso en el lenguaje corporal, en cómo se le habla a la persona. Entonces, es como a paso agigantado trabajar en el sentido de la sensibilización, la capacitación constante, porque nos toca sí o sí, no solo como personal, ¿no?, sino como personas, ¿no?, en el sentido de la empatía y del otro, de atender a la necesidad y de lo que acontece en ese momento, que creo que es un choque, ¿no?, en muchos niveles. Tenemos que ir a una breve pausa, maestra, pero regresamos. Gracias. No le cambie. Gracias por continuar con nosotros en Salud en el Hogar. Estamos hablando de la atención inmediata a la violación sexual. Para hablar de ese tema tan importante, de verdad que es un gusto tener hoy en el estudio a la maestra Vanessa Herrera Hernández, responsable de seguimiento de casos a violencia sexual de la Coordinación de Género y Salud. Gracias de verdad, maestra, por estar con nosotros hablando de este tema tan importante y del que desafortunadamente, como no se habla, existe, pero no se habla, nos da miedo hablar de esos temas, existe mucha desinformación y el tiempo en esas situaciones vale oro. Por supuesto. Hace un momento nos mencionaba sobre las primeras dos temporalidades para recibir una atención después de una violación sexual, pero hay una tercera, sí, por que supuesto, es incluso todavía más escabrosa que estas. Sí, por supuesto. Tema, ¿no? Sí, así es. El tema se tiene que decir, se tiene que hablar, y me gustaría recalcar que a nadie todas las personas en algún momento hemos vivido violencia y hemos ejercido violencia, porque de alguna otra forma históricamente hemos naturalizado a la violencia. Sin embargo, las personas que viven violencia, y no solo violencia sexual, las personas que viven violencia finalmente no es como un orgullo. Y entonces nadie, de manera muy general, a las clínicas, que son el primer nivel que nosotros les llamamos, nadie va a llegar gritando que quiere ser atendida porque vive violencia con su esposo, en su familia. Nada más es como recalcar. De por sí a las personas en esta naturalización de la violencia nos ha costado externar, porque históricamente nos decían que lo que se vive en el hogar quede en el hogar a puerta cerrada, ¿no? Incluso el lugar más seguro se creía que era la familia y era el hogar, y no es así.
Y no es así, y en la pandemia aprendimos también que no era así, ¿no? Los índices de violencia aumentaron justo en esta época, porque estábamos en el hogar todo el día, ¿no? Entonces, el victimario y la víctima estaban todos los días ahí, en todos los horarios, ¿no? Entonces, la situación y el estrés aumentaba. Entonces, nada más recalcar que no vive violencia porque le gusta vivir violencia, por un lado. Por el segundo, y por eso trabajamos en la manera de sensibilización. Y por el otro lado, lo que es importante entonces es recalcar que cuando una mujer, una persona que sobrevive a las violencias, puede externarlo, es porque también tiene una red que le acompaña, que es su fuerza, que le impulsa, ¿no? Y la red no solo somos las instancias, porque también hay un temor con las instancias. La red también es nuestra familia, la fuerza que la familia nos puede dar, porque esa mujer que logró externarlo, porque está rompiendo esquemas, lo puede decir. A nosotros como sector salud nos corresponde detectar cualquier signo que ella nos puede dar. Por eso, desde un primer nivel, que es un centro de salud, cuando una mujer acude a una clínica, por ejemplo, acude de manera frecuente con un dolor de cabeza. Y entonces el área médica lo que tiene que hacer es aplicar una herramienta de detección que ya es como solo para ir palomeando aquello que yo como personal médico sí estoy detectando. Y como mi capacidad instalada en una unidad de primer nivel no es tan amplia, pero sí le puedo dar la atención a su consulta, el seguimiento, ¿verdad? Seguimiento psicológico, que aquí es importante. Y acompañamiento de mi red familiar y de la institución. Cuando ya el primer nivel se ve rebasado, porque entonces ya implica otras cuestiones de la persona que ya logró externarlo, se hace una referencia a una instancia de un segundo nivel, que es un hospital. En este hospital, por eso se considera, en los hospitales de manera muy general, cuando se considera que las situaciones de violación sexual, considerando que son un tema de una urgencia médica, ya no llegó en las 72 horas, ya no llegó antes de las 120, ok, llegó después de las 120, ya no se le va a dar una pastilla de anticoncepción de emergencia en este caso. Ya no le vamos a dar una profilaxis en este caso, tampoco aplica, pero sí le vamos a aplicar de igual forma los estudios para poder saber el estado serológico en que llega la persona. No tiene que ver con mujeres, mujeres, niños, hombres, mujeres, no importa tampoco la edad. Y lo otro, y por eso decimos que hablar de las violencias es un tema de salud pública, porque si llegó después de las 120 horas, también existe ahora desde nuestro sector salud el poder otorgar el servicio de un aborto seguro. Claro. Desde su libertad, porque finalmente atenta contra sus derechos humanos como mujeres en este caso, que rompe con un proyecto de vida y que sin embargo por el hecho de ser mujer también ella tendría el derecho sobre su cuerpo a decidir. Pues ahí está, sin embargo resaltamos el tiempo en esas situaciones, oro. Nosotros si en algún momento somos esa parte de contención ante una mujer, hombre, niña, digo, persona. Aquí no, una persona, aquí no, pues desafortunadamente sí. Es general. ¿Qué podemos hacer? Nos toca hacer la contención de esa persona, ese primer contacto. ¿Qué hacemos? Sí, lo ideal cuando suceden estas cosas es acudir a una unidad, a un hospital, sobre todo entrar por el lado de urgencias, porque es una urgencia médica. No se olvide, aquí sucedió esta eventualidad de violación. Cuando hablamos de la violación sexual como tal estamos hablando de penetración, sí, claro. De fluidos directos, porque luego llegan cuestiones como de violación, sí, pero con objetos, no. O sea, sí también lleguen por la atención psicológica, por las lesiones, por supuesto, pero en esta temporalidad en la que hablamos de todo este paquete de la atención integral que implica también medicamentos, es importantísimo definir si hubo violación sexual con penetración, con fluidos, con intercambio. Entonces ya, una vez que se define esto, porque son como notas básicas para cuando llegamos a la atención y entramos por urgencias, es decirle esto al área médica en urgencias. Y justo es, bueno, yo entiendo que no hay cordura por la paciente, pero sí quien le acompaña. Claro. Decir, definir. Y una vez que nosotros definimos el tiempo, ya se activa como un código morado, le llamamos nosotros, o un código 046, y se activa toda la unidad con el personal
¿no? Y sí, lo importante es primero la atención a la salud porque es una urgencia médica. Claro. En segundo momento, pues bueno, no se condiciona la atención a la salud, pero sí parte de la orientación, el seguimiento es brindarle como un abanico de posibilidades a las instancias legales si así lo requiere hacer. Claro, pero sí es importante nosotros como contención apoyarla y llevándola a la unidad médica más cercana. Por supuesto. Para pues que estamos más claros de alguna forma, poder realmente que el proceso sea el más eficaz, ¿no? El que reciba con mayor atención, ¿no? Con más que sea quizás ayudarles a pasar ese trauma tan difícil, por supuesto, ¿no? a tratar de resarcir el daño. Sí, ¿no? En lo más inmediato que se pueda. Pues qué interesante y es bueno que toquemos estos temas porque pues no sabemos cómo no se tocan, no se hablan, no sabemos qué hacer y no sabemos cuáles son esos primeros momentos y la importancia que tienen esos primeros momentos después de una violación sexual. Sí. Independientemente del tabú, como menciona, a veces el decir soy víctima de violencia me da pena, ¿no? Me da vergüenza porque van a decir que estoy feliz viviendo violencia. No, no es por voluntad, no es por gusto, no es porque le guste sufrir. No. Es una situación que va mucho más allá de eso, que es mucho más compleja que un quiero o no quiero vivir violencia, ¿no? Es histórico. Ajá, también, ¿no? Es son muchos factores, sin embargo, creo que nosotros independientemente y lejos de juzgar, o sea, lo último que tenemos que hacer es juzgar a la víctima y sí ser un apoyo y sí ser una contención en ese momento. Creerle desde el primer momento, sobre todo cuando son menores de edad. Creo que eso es lo básico, no ponernos a dudar y si digo, y si no fue verdad y si lo está inventando, no. No. Un menor no va a mentir sobre esos temas, nunca. Sí, no, y eso es importante. Ahorita que tocas el tema de menores, cuando llegan los casos de personas menores de edad, definitivamente se activa y parte de esto es la atención médica, esto que les decía, los medicamentos oportunos inmediatos, la atención psicológica, el seguimiento. Y básico aquí, nosotros como personal de salud tenemos que hacer de forma inmediata el aviso al Ministerio Público porque estamos hablando de personas menores de edad. Claro. Entonces, parte de nuestro protocolo es la atención a las lesiones físicas, la atención, en este caso le llamamos nosotros los primeros auxilios psicológicos por la situación en la que llega, pero sobre todo en el caso de menores, sobre todo, y eso es básico, es una referencia inmediata al área correspondiente, que es dar un aviso al MP, nos indica nuestra norma oficial 046 como sector salud. Claro, y que eso no sea tampoco una condicionante porque voy a hacerlo más grande, ¿no? No. Se van a enterar, pues se tienen que enterar porque lo que pasó es algo grave. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Quitarnos esa idea de minimizar ese tipo de situaciones en los menores, ¿no? Es algo que sucedió, bueno, vamos a afrontarlo, vamos a apoyar a ese menor y vamos a tomar los toros por los cuernos. Sí, por supuesto. Creerle de primera instancia y llevar todo el protocolo tal cual debe de ser. Sí, ¿no? por supuesto. Y todo regulado en el principio de buena fe. Claro. O sea, no voy a revictimizar. De por sí ya llegamos en la situación en la que llegamos y titubear, no. Por eso se ha trabajado mucho desde el sector salud, en la capacitación, en la sensibilización, en la empatía. Sobre todo es eso, porque es el principio de buena fe. No voy a titubear sobre lo que la usuaria y sobre todo la sobreviviente, la persona sobreviviente de situación de violación sexual llega. Claro, qué importante. Te faltan pocos minutos para acabar el programa. Me gustaría escuchar si algo más que desee agregar. Nada más decirles que cuando no podemos tapar, sucede, sí hay casos, acérquense a las unidades de salud, por favor. Tenemos tiempos y yo marco mucho este tiempo. En la atención integral, para que sea efectivo el tratamiento, el seguimiento, es importante que acudan a las instancias de salud en esta temporalidad. Acuérdense, antes de las 72 horas es efectiva todos los tratamientos y el seguimiento que le vamos a dar a las pruebas, por ejemplo, de VIH, son importantísimas para nosotros, 72 horas antes de las 120 horas y después de las 120 horas. De igual forma, hay una atención médica, las lesiones, los seguimientos, los estudios de laboratorio y las referencias a las instancias que en este caso la situación que se haya detectado implique. Claro. Un último
situación es gratis todo esto? Por supuesto, sí, por supuesto. El sector salud cuenta con la capacidad instalada, con los recursos humanos y los insumos para otorgar la atención inmediata y necesaria. Completamente gratis, por favor, acérquense. Pues muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros hablando de este tema tan importante. Ella fue la maestra Vanessa Herrera Hernández, responsable de seguimiento de casos a violencia sexual de la Coordinación de Género y Salud. Muchísimas gracias. Gracias también a nuestro compañero, el realizador y productor de este espacio, José Luis del Río, y a usted sobre todo por el favor de su atención. Soy Lina Isela Castañón. Hasta la próxima.